El médico de la familia, con una voz que temblaba de dolor ensayado, dictó la sentencia frente a mi esposa. El señor Vargas ha sufrido un daño neurológico irreversible. Está en un estado de coma vigil. Sus ojos están abiertos, pero está ciego. Su cuerpo está paralizado. Escucha, quizás, pero está atrapado en el fondo de un pozo oscuro del que probablemente nunca salga. Mi nombre es Alejandro Vargas Montenegro. Soy el dueño de la corporación naviera más grande del país, heredero de una fortuna que se remonta a 3 generaciones, y hasta hace exactamente 3 días, creía ser el hombre más afortunado de la tierra. Estaba casado con Valeria Sotomayor, una mujer cuya belleza solo era comparable con lo que yo creía que era su devoción por mí. Pero el accidente de coche en la carretera de la costa lo cambió todo. O mejor dicho, no fue el accidente, sino lo que descubrí en la sala de emergencias antes de que ella llegara. El doctor Anselmo Bracamonte, amigo íntimo de mi difunto padre, me miraba con los ojos llenos de lágrimas mientras revisaba mis radiografías. Yo estaba golpeado, con algunas costillas rotas y una contusión severa, pero perfectamente consciente. Y entonces, mientras la enfermera salía a buscar unos calmantes, el viejo Anselmo me tomó del brazo y me susurró al oído una verdad que me heló la sangre más que el choque. Alejandro, hijo, los frenos de tu coche fueron manipulados. Esto no fue un accidente. Alguien te quiso matar. Y la última persona que tuvo acceso a las llaves en el garaje de la mansión fue tu esposa, Valeria, junto con tu vicepresidente, Javier. El mundo entero se me cayó encima en esa camilla de hospital. Mi esposa, mi mujer, la que me besaba cada mañana. Y Javier, el hombre al que yo había criado empresarialmente como a un hermano menor. Anselmo, le dije con la voz rota, la última vez que usaría mi voz en mucho tiempo. ¿Qué hago? Si vuelvo a casa sabiendo esto, me matarán de verdad. El viejo doctor me miró con una dureza que nunca le había visto. Fingiremos, Alejandro. Fingiremos que el golpe te destruyó, que eres un vegetal ciego y mudo. Te llevarán a casa porque a ellos no les conviene un hospital donde hay cámaras y controles. Te querrán tener bajo su techo para manejar tus cuentas alegando tu incapacidad. Tienes que aguantar, tienes que escuchar. Y cuando tengamos las pruebas de todo lo que están robando y de su intento de asesinato, entonces, y solo entonces, te levantarás de esa cama. Y así comenzó mi infierno. Me instalaron en la habitación principal de la mansión Vargas, una alcoba inmensa de techos altos y ventanales que daban a los acantilados del mar. Me colocaron en una cama clínica. Mis ojos estaban abiertos, mirando fijamente un punto en el techo, fingiendo una ceguera total, mientras mi cuerpo permanecía inerte. Era un actor en la obra más macabra de mi propia vida. La primera noche en casa, escuché los tacones de Valeria resonar en el suelo de mármol. Ese sonido que antes me aceleraba el corazón de amor, ahora me producía náuseas. ¿Ya se fueron los enfermeros?, preguntó la voz de Valeria. Ya no era la voz dulce y aterciopelada que usaba conmigo. Era una voz seca, áspera, cargada de una irritación que no se molestaba en ocultar. Sí, señora, respondió una voz muy bajita, casi un susurro. Era Isabela. Isabela Ríos, una de las empleadas de limpieza más jóvenes de la casa. Una muchacha de mirada siempre gacha que había entrado a trabajar hacía apenas un año para pagar el tratamiento de diálisis de su madre. Yo apenas había cruzado un par de palabras con ella en todo ese tiempo. Perfecto, siseó Valeria. Escuché cómo se acercaba a mi cama. Su perfume, un aroma carísimo traído de París, inundó el aire. Sentí su respiración cerca de mi rostro. Yo no parpadeé. No moví un músculo. Anselmo me había entrenado bien. Míralo, dijo Valeria, soltando una carcajada corta y cruel que se me clavó en el pecho como un cuchillo de hielo. El gran Alejandro Vargas Montenegro, el rey del puerto, convertido en un mueble más de esta casa, un bulto inútil que ni siquiera sabe que lo estoy mirando. Señora, por favor, murmuró Isabela, y escuché el miedo temblar en su voz. El doctor dijo que quizás él pueda escuchar. «¡Cállate, idiota!», estalló Valeria, y el sonido de una bofetada resonó en la habitación.
Mi corazón dio un vuelco. Quise levantarme. Quise agarrar a mi esposa por el cuello y echarla de mi casa. Pero me quedé quieto, atrapado en mi papel de estatua. Escuché un sollozo ahogado de la muchacha. «Escúchame bien, muerta de hambre», siseó Valeria, bajando la voz con una maldad pura. «A partir de hoy, tú te encargas de limpiar a este vegetal. Lo bañas, lo cambias, le das la papilla. No quiero enfermeras caras merodeando y viendo cosas que no deben. Y no quiero que su olor a enfermo me arruine el cuarto. Si veo una sola mancha en las sábanas, o si abres la boca para quejarte con el administrador, te despido. Y ya sabes qué le pasará a tu madrecita si pierdes el seguro médico de esta empresa. ¿Entendiste?» «Sí, señora. Sí», lloró Isabela en silencio. «Limpia este desastre y apaga la luz. Me da asco verlo así». Los tacones de Valeria se alejaron. La puerta se cerró de un portazo, y el silencio de la habitación cayó sobre mí como una losa de cemento. Estaba solo con aquella empleada a la que mi esposa acababa de golpear por mi culpa. Escuché sus pasos acercarse a la cama. Esperé que me tratara con brusquedad, arrastrando el rencor de la humillación que acababa de sufrir por ser asignada a cuidarme. Pero no fue así. Sentí el roce de una toalla húmeda y tibia sobre mi frente. Sus manos, ásperas por el trabajo pero infinitamente delicadas en su trato, comenzaron a limpiarme el rostro con un cuidado que me rompió el alma. «Tranquilo, don Alejandro», me susurró Isabela, con la voz todavía temblorosa por el llanto. «Yo sé que usted está ahí adentro, en alguna parte. No le voy a hacer daño. No voy a dejar que se hunda en la oscuridad». Una lágrima de ella cayó sobre mi mejilla, mezclándose con el agua tibia de la toalla. En ese instante, postrado en aquella cama, ciego para el mundo pero viendo más claro que nunca, hice un juramento silencioso. Juré por la memoria de mis padres que aguantaría cada segundo de esta tortura. Juré que descubriría hasta el último rincón de la traición de Valeria. Y juré que, cuando llegara el momento de levantarme, esta mujer humilde que me limpiaba el rostro con sus lágrimas sería recompensada, y los que me habían traicionado rogarían no haber nacido. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia que ningún hombre debería conocer. El cuerpo duele por la inmovilidad. La mente enloquece por el silencio. Pero lo peor, lo absolutamente insoportable, era escuchar cómo mi propia casa, el imperio que mi padre había levantado con sudor y sangre, se desmoronaba bajo las órdenes de mi esposa. Valeria había dejado de fingir por completo. Ya no entraba a mi habitación sola. Al tercer día, la puerta se abrió y junto a sus tacones, escuché los pasos firmes y los zapatos italianos de Javier, mi vicepresidente. El hombre al que yo había rescatado de la ruina cuando su propia familia lo desheredó. «¿Estás segura de que no escucha nada?», preguntó Javier, con esa voz arrogante que siempre lo caracterizaba, pero que ahora estaba despojada del falso respeto que usaba frente a mí. «Anselmo dijo que su cerebro es papilla, Javi», respondió Valeria. Sentí el peso de ambos sentándose a los pies de mi cama. «Es solo carne respirando, un cascarón vacío». Escuché el sonido de un beso largo, húmedo, descarado. Se estaban besando sobre mis propias piernas inertes. La sangre me hervía. Mis músculos gritaban por moverse, por lanzar mis manos a sus gargantas. Pero la disciplina impuesta por el doctor Anselmo me mantuvo como un bloque de hielo. «Eres brillante, mi amor», murmuró Javier, riendo por lo bajo. El mecánico hizo un trabajo impecable con los frenos. Nadie sospechó nada. La policía cerró el caso como un fallo mecánico fortuito. Y ahora, con el poder notarial que me firmaste ayer como su esposa y tutora legal, tenemos el control absoluto de la naviera. «No cantes victoria tan rápido», lo frenó Valeria, y el tono de su voz era el de una víbora calculando el momento de morder. «El viejo Anselmo todavía hace preguntas molestas, y la junta directiva no confía del todo en que yo asuma la presidencia ejecutiva. Quieren pruebas de que el estado de Alejandro es permanente antes de destituirlo oficialmente». «Por eso traje esto», dijo Javier. Escuché el crujido de unos papeles abriéndose. Son los documentos de traspaso de las cuentas en el extranjero. Todo lo que él tenía oculto a nombre de su padre. Si transferimos estos fondos a la empresa fantasma en las Islas Caimán,
Para cuando la Junta decida nombrar un nuevo presidente, las arcas de la familia Vargas estarán vacías. Nos largamos a Europa y que el banco les quite hasta la última silla de esta mansión. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó ella, dándole un golpecito con las uñas a mi rodilla, como si yo fuera un trozo de madera. Lo que se hace con la basura, Valeria. En un par de meses, alegaremos complicaciones respiratorias. Una infección. El doctor Anselmo no podrá estar vigilándolo siempre. Pagaremos a un médico privado que firme el acta de desconexión. Un funeral de Estado, lágrimas en televisión para la viuda desconsolada. Y seremos libres y asquerosamente ricos. Se rieron juntos. Una risa que ensuciaba las paredes de mi casa. Estaban planeando mi muerte lentamente, frente a mí, saboreando el robo de toda mi historia. De pronto, el picaporte de la puerta giró. ¿Qué quieres?, le ladró Valeria, poniéndose de pie de un salto. Perdón, señora, tartamudeó Isabela desde la puerta. Supe que llevaba en las manos la bandeja con mi medicación y las toallas limpias. Es la hora del aseo del señor Vargas. Pues lárgate y vuelve en media hora. ¿No ves que estamos hablando de negocios de la empresa?, gritó Javier, con un desprecio asqueroso. Señor, el doctor Bracamonte dejó órdenes estrictas. Las escaras pueden infectarse si no lo cambio de posición a esta hora exacta. La voz de Isabela temblaba, pero no retrocedió. A pesar del terror que sentía, estaba defendiendo mi bienestar contra los dueños de la casa. Hubo un silencio terrible. Sentí los pasos de Valeria acercarse a la puerta. «Tú a mí no me das órdenes, muerta de hambre», siseó mi esposa. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la habitación. Valeria había golpeado la bandeja de las manos de Isabela, tirando todo al suelo. Los frascos de medicina se rompieron. El agua se derramó. «Señora, por favor», suplicó Isabela, cayendo de rodillas. «¡Limpia eso! ¡Límpialo con las manos, maldita sea!», gritaba Valeria histérica. «Tú no eres nadie en esta casa. Eres menos que el polvo que pisas. ¿Te crees muy valiente porque el viejo doctor te defiende? El doctor no es el dueño aquí, lo soy yo. Y si vuelves a interrumpirme, llamo a seguridad para que te saquen a patadas y me encargaré personalmente de que tu madre no reciba un solo tratamiento más en ningún hospital de esta ciudad. La dejaré morir como a un perro». El llanto ahogado de Isabela en el suelo era un sonido que me partía el alma. Escuchaba sus manos recogiendo los cristales rotos, cortándose seguramente. Cada sollozo de aquella muchacha era una gota de combustible para el fuego que ardía dentro de mi estatua de carne. «Déjala, Valeria, no te manches las manos con esta chusma», dijo Javier, riendo con aburrimiento. «Vámonos al estudio a firmar estos traspasos. Que ella se quede aquí limpiando a su adorado vegetal». Salieron de la habitación, cerrando la puerta con llave desde fuera, como si fuéramos dos animales encerrados. El silencio volvió. Solo el sonido de la respiración agitada de Isabela y el tintineo de los cristales rotos siendo recogidos a oscuras. Yo no podía moverme. No podía abrir los ojos para mirarla. Pero sentí cuando ella, después de recoger el desastre, se acercó a mi cama. Se sentó en el borde del colchón. Estaba temblando. Sentí sus dedos acariciar mi mano inerte. Estaban fríos y noté la humedad de un corte en uno de ellos. «Señor Alejandro», murmuró, con la voz rota, hablándome como si en verdad estuviera en el fondo de ese pozo oscuro. «Yo sé que usted no me escucha. Sé que no sabe quién soy, pero le juro que no lo voy a abandonar. Ellos son monstruos, son el demonio vestido de seda, pero yo no le tengo miedo al demonio». Isabela apoyó su frente contra mi brazo. Su llanto era silencioso, contenido, el llanto de los que están acostumbrados a sufrir sin hacer ruido. «Mi mamá siempre me decía que la gente poderosa no tiene corazón», continuó, susurrando en la penumbra. «Pero yo me acuerdo de usted, señor. Usted no se acuerda de mí, pero hace 6 meses, el día de Navidad, yo estaba llorando en la cocina porque la clínica me había negado el turno de mi mamá. Usted entró a buscar agua. Nadie más de la fiesta lo vio. Usted me vio llorar. Me preguntó qué me pasaba. Yo le conté, muerta de vergüenza». Hizo una pausa para tragar saliva.
Yo recordaba aquel momento. Una empleada joven llorando junto a la nevera. Una llamada rápida a mi secretaria para que solucionara el papeleo de un seguro. Para mí había sido un acto administrativo de 5 minutos. Esa misma tarde, siguió Isabela, el director de la clínica me llamó. Me dijo que usted había pagado el tratamiento de un año entero de su propio bolsillo y había ordenado que la pusieran en la sala VIP. Usted salvó a mi mamá, señor Alejandro. Usted no preguntó si yo era importante o no. Solo lo hizo. Por eso estoy aquí. Y por eso, aunque esa bruja me golpee, aunque me humillen, yo voy a ser sus manos y sus ojos hasta el último día. No lo voy a dejar morir solo. Las palabras de Isabela me atravesaron el pecho con una fuerza que ningún golpe de coche podría haber igualado. En mi mundo de millones, de juntas directivas y de amigos de alta sociedad, mi propia esposa intentaba asesinarme y mi mejor amigo me robaba. Pero una empleada de limpieza, a la que le había dedicado 5 minutos de mi vida, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por lealtad. La justicia, me di cuenta en ese instante, no era solo recuperar mi empresa o vengarme de Valeria. La justicia verdadera iba a ser devolverle el mundo a esta muchacha que me estaba limpiando las heridas en la oscuridad. Esa misma noche, a las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la mansión Vargas era absoluto y Valeria dormía en el cuarto de huéspedes, había alegado que mi estado le daba pesadillas. La puerta de mi habitación se abrió con una suavidad extrema. Esperé escuchar los pasos de Isabela para su ronda nocturna, pero los pasos eran distintos. Firmes, lentos. Alguien se detuvo junto a mi cama. Sentí una mano posarse sobre mi hombro. Alejandro, susurró la voz gastada y profunda del doctor Anselmo Bracamonte. Abre los ojos, muchacho. Estamos solos. Parpadeé por primera vez en 18 horas. El dolor de los músculos oculares fue intenso, pero la visión de mi viejo amigo en la penumbra me devolvió el aliento. Anselmo. Raspeé con la garganta seca como papel de lija. Mi propia voz me sonó extraña. El doctor me acercó un vaso de agua con una pajita. Bebí con desesperación. Tienes que ser fuerte, hijo. Las paredes de esta casa tienen oídos, susurró Anselmo, revisando mis pupilas con una linterna diminuta para fingir que me estaba haciendo un chequeo rutinario por si alguien miraba por el ojo de la cerradura. ¿Qué has averiguado? Le conté todo. Con frases cortas, ahogadas por la inactividad, le repetí la conversación entre Valeria y Javier. Los frenos manipulados, el poder notarial, los traspasos de las cuentas en el extranjero a las Islas Caimán, su plan de desconectarme en un par de meses. La cara del viejo Anselmo se endureció como piedra tallada. «Malditos sean», siseó. Yo sabía que Valeria era ambiciosa, pero esto es alta traición. Alejandro, no podemos ir a la policía con lo que tienes. Es tu palabra de hombre incapacitado contra los documentos que ella tiene firmados por ti antes del accidente. Si denunciamos ahora, vaciarán las cuentas en 1 hora y huirán. O peor, acelerarán tu muerte por complicaciones. Lo sé, murmuré. Necesito pruebas. Necesito que firmen los traspasos y atraparnos con los documentos en la mano. Y necesito proteger a la muchacha. ¿La muchacha? ¿La empleada? Isabela, dije, y al pronunciar su nombre sentí un respeto profundo. Valeria la está torturando, Anselmo. La usa como saco de boxeo. Pero la chica sabe cosas. Escucha todo. Ella será mi única conexión real con la casa cuando tú no estés. Tienes que proteger a su madre en la clínica. Cueste lo que cueste. Que la señora no pierda su tratamiento. Lo haré. Yo me encargo de su historial médico, prometió el doctor. Pero Alejandro, el tiempo corre en nuestra contra. Mañana al mediodía, Valeria ha convocado una asamblea extraordinaria con la junta directiva aquí mismo, en el salón principal de la mansión. Quiere que los socios vengan a verte, a comprobar tu estado vegetativo, para que aprueben unánimemente su nombramiento como presidenta ejecutiva. Si lo logra, el banco liberará los candados de seguridad de las cuentas maestras. «Que vengan», dije con una frialdad que asustó incluso al viejo doctor. «Déjalos que vengan, Anselmo, que me vean postrado, que sientan lástima,
Que Valeria se ponga la corona. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Yo no quiero solo quitarle la empresa, quiero destruirla delante de la misma gente frente a la que mañana piensa brillar. Anselmo asintió lentamente. Eres hijo de tu padre, Alejandro. Frío cuando hay que serlo. Pero escucha bien. No podrás hacer esto solo. Vas a necesitar a alguien adentro, alguien que camine, que abra cajones, que consiga los documentos originales de Javier mientras ellos están distraídos. Isabela, dije sin dudarlo. ¿Confías en ella? Es solo una empleada. Podrían comprarla. No la conoces, Anselmo, respondí, cerrando los ojos al recordar sus lágrimas sobre mi brazo. Hay personas a las que el dinero no las dobla. Ella tiene algo mucho más poderoso que la avaricia. Tiene sed de justicia y gratitud. Pero para que nos ayude, voy a tener que decirle la verdad. Es un riesgo inmenso, Alejandro. Si se asusta y habla, estás muerto. Si no arriesgo, estoy muerto de todos modos. Mañana, durante su turno de limpieza por la tarde, cuando ellos estén celebrando en la junta directiva, hablaré con ella. Anselmo me apretó el hombro. Que Dios te proteja, muchacho. Vuelvo a la ceguera. Alguien viene. Cerré los ojos de golpe y relajé cada músculo de mi rostro, justo un segundo antes de que la puerta de la habitación se abriera. ¿Qué hace usted aquí a esta hora, doctor Bracamonte? Era la voz de Javier, afilada y desconfiada. Cumplo con mi deber, Javier, respondió Anselmo con un tono profesional e impecable. El paciente presentó una leve arritmia en el monitor remoto. Vine a ajustar la dosis de morfina. Su estado es extremadamente delicado. Ya veo, murmuró Javier, acercándose a mi cama. Sentí su mirada de buitre sobre mi rostro. ¿Y hay alguna esperanza de mejoría? La medicina no hace milagros, sentenció Anselmo. Solo podemos mantenerlo cómodo hasta que su cuerpo decida rendirse. Qué lástima, dijo Javier sin una onza de pena. Acompáñame a la salida, doctor. Valeria quiere que revisemos el protocolo para la visita de la junta de mañana. No queremos que los socios se lleven una impresión demasiado grotesca. Los pasos se alejaron. Me quedé solo de nuevo en la inmensidad de aquella oscuridad fingida, contando los minutos hasta el amanecer, esperando el momento en que mi esposa trajera a sus cómplices para exhibirme como un trofeo de caza en mi propia cama. La guerra apenas había comenzado, y ellos no tenían idea de que el muerto que intentaban enterrar estaba perfectamente vivo, escuchando cada uno de sus pecados. El amanecer del día de la junta directiva se filtró por los inmensos ventanales de mi habitación con una luz fría y gris, casi como si el propio cielo supiera la farsa que estaba a punto de representarse bajo ese techo. Yo llevaba 24 horas en la misma posición, con los músculos entumecidos gritando por un estiramiento que no podía darles, atrapado en mi prisión de carne y huesos. A las 7 en punto, la puerta se abrió. No fueron los pasos tímidos de Isabela los que entraron, sino el repiqueteo arrogante de los tacones de mi esposa. Valeria no venía sola. La acompañaban 2 enfermeros privados que ella misma había contratado por un solo día. Hombres de rostro duro a los que pagó generosamente para que no hicieran preguntas. Báñenlo, afeítenlo y pónganle el traje azul marino de corte italiano, ordenó Valeria con la voz gélida de un general preparándose para la guerra. Quiero que se vea exactamente como el presidente de la corporación que solía ser, pero con la mirada vacía de un cadáver. Los socios tienen que ver lo que hemos perdido, pero sobre todo, tienen que ver que ya no hay vuelta atrás. Fui manipulado como un muñeco de trapo. El agua tibia, la navaja sobre mi garganta, el roce de la seda de mi camisa más cara. Todo era un recordatorio constante de mi vulnerabilidad extrema. Quise apretar los puños cuando uno de los enfermeros tiró bruscamente de mi brazo izquierdo para meterlo en la manga del saco, pero mi mente controló a mi cuerpo con una voluntad de hierro. Anselmo me había advertido. Un solo parpadeo a destiempo, un solo espasmo, y me desconectarían esa misma noche. Cuando terminaron, me sentaron en una silla de ruedas de respaldo alto y cuero negro. Me acomodaron frente al ventanal,
con la luz iluminando mi rostro pálido y mis ojos abiertos, fijos en el infinito. Perfecto, siseó Javier, entrando a la habitación y ajustándose el nudo de su propia corbata. Caminó hasta quedar frente a mí, bloqueándome la vista del océano. Se inclinó, apoyando ambas manos en los posabrazos de mi silla, acercando su rostro al mío hasta que pude oler el tabaco y la menta de su aliento. «Mírate, Alejandro», murmuró, con una sonrisa torcida que destilaba años de envidia reprimida. Siempre fuiste el hijo dorado, el heredero perfecto. Todo te caía del cielo. El dinero, la naviera, la mujer hermosa. Yo me rompí la espalda trabajando a tu sombra, recogiendo las migajas de tu éxito. Pero el tablero cambió. Hoy, los viejos dinosaurios de tu junta directiva me verán como el Salvador, y verán a Valeria como la reina viuda antes de tiempo. Adiós, amigo mío. Me dio 2 palmaditas en la mejilla, suaves, burlonas, y se enderezó. Vámonos, Valeria, dijo. Los primeros socios están a punto de llegar. Tienes que estar abajo, en el salón principal, recibiéndolos con los ojos llorosos. Yo me encargaré de servir el café y preparar el terreno. Que suba la chica de limpieza, ordenó Valeria antes de salir. No quiero que esté solo y se le caiga la baba frente a los socios. Que la muerta de hambre esa le limpie la boca y le arregle el cabello hasta que yo dé la orden de que suban. La puerta se cerró. Escuché cómo se alejaban. Y entonces, un minuto después, el picaporte giró con una suavidad que ya conocía. Isabela entró. Cerró la puerta tras de sí con sumo cuidado y corrió el cerrojo silenciosamente, tal como el doctor Anselmo le había indicado bajo el pretexto de que el paciente no debía ser perturbado por el ruido del pasillo. Caminó hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar por la impotencia de la noche anterior. Llevaba en las manos un peine y un pañuelo de tela suave. Se arrodilló frente a mi silla de ruedas para alisarme las arrugas del pantalón. «Señor Alejandro», murmuró, con la voz quebrada, «si usted supiera lo que le están haciendo, si usted pudiera escucharme. Lo vistieron como para un funeral, señor. No es justo». Sus manos, pequeñas y temblorosas, subieron hasta mis rodillas. Fue entonces cuando supe que no habría mejor momento. La casa estaba sumida en el caos de los preparativos para la junta. Estábamos completamente solos. «Isabela», dije. Mi voz sonó ronca, áspera por la falta de uso, apenas un poco más alta que un susurro, pero en el silencio de la habitación sonó como un disparo. La muchacha se congeló. Sus manos se quedaron clavadas en mis rodillas. Dejó de respirar. «No grites», añadí rápidamente, bajando la vista para encontrarme con sus ojos por primera vez en 3 días. «Por lo que más ames en el mundo, Isabela, no hagas ningún ruido». Ella levantó el rostro lentamente, blanca como el papel. Sus ojos castaños estaban desorbitados, llenos de un terror absoluto, como si estuviera viendo a un fantasma levantarse de su tumba. La boca se le abrió, pero ningún sonido salió de ella. Moví mi mano derecha, la que descansaba sobre el posabrazos, y la posé suavemente sobre las suyas. «Estoy vivo, Isabela. Estoy despierto. Y escucho todo», le dije, apretando sus dedos fríos. «Dios, Dios santo y la Virgen», balbuceó, empezando a temblar tan violentamente que tuve miedo de que se desmayara ahí mismo. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente. «Usted, escúchame», le supliqué, inclinándome apenas hacia adelante, la primera vez que rompía mi postura. «Tengo poco tiempo. Valeria y Javier manipularon los frenos de mi coche. Intentaron matarme. El doctor Anselmo lo sabe, y él me ayudó a fingir este coma para descubrir sus planes. He escuchado cada palabra que han dicho. Sé que quieren vaciar las cuentas y dejarme morir en un par de meses». Isabela se tapó la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. Su cuerpo se sacudía. Yo los escuché ayer. Lloró ella en un susurro desgarrador. Los escuché reírse. Y no pude hacer nada, señor. No pude hacer nada por usted. «Hiciste más de lo que crees», le dije, y mi voz se llenó de una sinceridad que me quemaba el pecho. «Me limpiaste las lágrimas.
Te arriesgaste a que esa mujer te golpeara por defenderme. Me dijiste que sería mis ojos y mis manos. Isabela, anoche dijiste que yo salvé a tu madre en Navidad. Ella asintió rápidamente, sin poder quitarse las manos de la boca, con los ojos anegados. Ahora necesito que tú me salves a mí. La muchacha bajó las manos, tragó saliva, y vi en su rostro cómo el miedo crudo iba siendo reemplazado lentamente por algo distinto. Algo más antiguo, más fuerte. Una resolución nacida de la injusticia. Esa misma resolución que tienen los que han sido pisoteados toda su vida cuando finalmente encuentran una razón para devolver el golpe. ¿Qué tengo que hacer, don Alejandro?, preguntó, y su voz ya no tembló. Valeria va a subir en cualquier momento con la junta directiva, le expliqué, hablando deprisa, memorizando cada detalle del plan que Anselmo y yo habíamos trazado en la madrugada. Van a rodearme, van a hablar de mi incapacidad. Mientras todos, absolutamente todos, estén aquí arriba en la habitación mirando al muerto, la planta baja estará vacía. Isabela asintió, sin perder un segundo de mis palabras. Javier trajo ayer un maletín de cuero negro, continué. Tiene una cerradura de combinación dorada, pero él es un arrogante y nunca la cambia del 000. Ese maletín no lo dejó en el estudio. Lo vi anoche por el rabillo del ojo cuando entró. Lo dejó en el cuarto de huéspedes, donde está durmiendo Valeria. Adentro están los documentos originales de traspaso a las Islas Caimán y los poderes notariales falsificados. Si Valeria y él asumen el control hoy y firman ante los socios, usarán esos papeles para vaciar la empresa esta misma tarde. «Quiere que los robe», dijo Isabela, entendiendo perfectamente. «No robarlos, solo quitarlos de allí. Necesito esos documentos físicos, Isabela. Sin ellos en la mano, si yo me levanto de esta silla ahora mismo, Javier dirá que estoy loco por el golpe y Valeria esconderá las pruebas. Dirán que los calumnio. Necesito el arma humeante». «El cuarto de huéspedes está en la otra ala de la mansión», calculó ella mentalmente, con una frialdad que me sorprendió y me llenó de esperanza. «El pasillo tiene cámaras, señor». Anselmo bloqueó el servidor de las cámaras a las 6 de la mañana, alegando que interfería con mis monitores cardíacos, le aseguré. «Tienes un margen de 20 minutos, media hora máximo. Cuando ellos entren aquí, tú tienes que salir disimuladamente. Ellos pensarán que fuiste a buscar agua o toallas. Entras al cuarto de huéspedes, sacas la carpeta roja del maletín y la escondes. ¿Dónde puedes esconderla sin que te revisen?» Isabela miró alrededor. Su mirada se posó en su propio delantal, pero negó con la cabeza. Luego miró mi silla de ruedas. «En el forro del cojín de su silla, señor», dijo ella, con los ojos brillando de astucia. «Tiene un cierre en la parte de abajo. Nadie va a registrar al propio enfermo. Lo meteré ahí apenas pueda». «Isabela», le dije, tomándola de los hombros con mis manos que volvían a estar vivas. «Es peligroso. Si Javier te atrapa en esa habitación, si Valeria se da cuenta. Esta gente intentó asesinarme. No dudarán en hacerte daño». Ella levantó la barbilla. Su rostro joven, enmarcado por el cabello recogido de forma humilde, pareció iluminarse con una dignidad inmensa. «Mi madre me enseñó que la pobreza te quita lujos, don Alejandro, pero el miedo te quita el alma. Usted nos devolvió la vida aquella Navidad. Yo no voy a dejar que estos demonios se queden con la suya». Le apreté las manos con una gratitud que no cabía en palabras. En ese instante, el sonido del timbre principal de la mansión resonó en la planta baja, profundo y solemne. Habían llegado los socios. «Vuelve a tu posición», le ordené, relajando mi cuerpo al instante, dejándome caer contra el respaldo de la silla, dejando que mis ojos volvieran a perderse en el vacío. «Que empiece la función». Isabela se secó las lágrimas con rapidez asombrosa. Tomó el peine y comenzó a pasarme las púas de plástico por el cabello con fingida concentración. Sus manos ya no temblaban. Ahora eran las manos de una soldada en territorio enemigo. Unos 15 minutos después, el ruido de una multitud subiendo la escalera principal de mármol rompió el silencio del segundo piso. El murmullo de voces graves, el carraspeo incómodo de los hombres de negocios enfrentándose a la mortalidad,
y los tacones de Valeria marcando el ritmo de la farsa. La doble puerta de mi habitación se abrió de par en par. Entraron. Eran 12 hombres y 2 mujeres, los pilares de la corporación Naviera Vargas. Hombres que habían cenado en mi mesa, que habían brindado con mi champán en las botaduras de los barcos, que me habían llamado el visionario del puerto. Al frente de todos venía Valeria. Vestía un traje de sastre negro, impecable, de corte severo, pero que realzaba su figura, y llevaba un pañuelo de seda oscura apretado entre las manos, cerca del pecho, en la clásica pose de la viuda afligida. A su lado estaba Javier, con expresión grave, sosteniéndola del codo como el amigo leal que soporta el peso del dolor de la familia. Y un paso atrás, cerrando el círculo protector, venía el doctor Anselmo, con su maletín médico negro. «Pasen, por favor, pasen», murmuró Valeria, con la voz rota, ensayada hasta la perfección. «Sé que es difícil. Para mí es un tormento diario. Pero ustedes tenían que verlo. La junta directiva necesitaba saber la verdad que la prensa ignora». El grupo se acercó en semicírculo alrededor de mi silla de ruedas. Yo no parpadeé. No moví ni una ceja. Mi respiración era lenta, mecánica. Podía sentir el peso de sus miradas, el escrutinio morboso, el horror genuino en algunos y el cálculo frío en otros. «Dios mío», susurró don Ernesto, el socio más antiguo, un hombre de 70 años que había sido mano derecha de mi padre. Se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas reales. «Alejandro, muchacho». Don Ernesto extendió su mano temblorosa y tocó la mía, la misma mano que minutos antes había apretado la de Isabela. Su piel estaba fría. Yo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo para no devolverle el apretón, para no decirle, «Ernesto, sácame de aquí». Pero sabía que él, aunque leal, era débil y no tenía el poder para detener legalmente a Valeria si ella mostraba los poderes notariales. La trampa tenía que cerrarse sola. Como pueden ver, tomó la palabra el doctor Anselmo, su voz profesional cortando el sentimentalismo del momento. El señor Vargas sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo con daño en el tronco encefálico. Su estado se define clínicamente como síndrome de enclaustramiento o coma vigil irreversible. Su cerebro superior ha dejado de funcionar. Solo quedan los reflejos autónomos. «Es una tragedia inmensa», dijo uno de los accionistas minoritarios, un tipo con cara de comadreja que siempre había envidiado mi puesto. «¿No hay posibilidad de recuperación en el extranjero? ¿Algún tratamiento experimental?» Valeria soltó un sollozo ahogado y se apoyó contra el hombro de Javier. «Hemos consultado a los mejores neurólogos del continente, don Roberto», respondió Javier en su lugar, acariciando la espalda de mi esposa con una intimidad que, delante de los socios, parecía compasión, pero que para mí era como ácido puro. «El diagnóstico es unánime. Alejandro nos ha dejado. Su cuerpo sigue aquí, pero su mente se ha ido para siempre». Sentí a Isabela moverse detrás de mí. Estaba fingiendo ajustar el pañuelo que colgaba de mi cuello. Vi por el rabillo del ojo cómo le dirigió una mirada fugaz al doctor Anselmo. El viejo médico hizo un leve movimiento de cabeza. «Muchacha», le dijo Anselmo a Isabela en voz alta y autoritaria, «el paciente necesita su suero de hidratación. Baja a la cocina y trae el preparado que dejé en la nevera. Tarda unos 20 minutos en diluirse correctamente. Ve ahora». «Sí, doctor», dijo Isabela, con voz de empleada sumisa. Pasó por detrás de los socios, con la cabeza baja, casi invisible para ellos. Nadie le prestó atención. Era solo parte del mobiliario. Escuché el sonido de la puerta cerrarse tras ella. La misión había comenzado. Mi corazón latía desbocado dentro de mi pecho, pero mi monitor cardíaco, hábilmente alterado por Anselmo la noche anterior para no mostrar picos de estrés, seguía emitiendo un pitido constante y aburrido. Valeria dio un paso adelante, colocándose justo frente a mi silla de ruedas. Se arrodilló, manchando deliberadamente su falda negra de diseñador en la alfombra, y tomó mis 2 manos muertas entre las suyas. «Señores», comenzó, y su voz resonó en la inmensa habitación con un dolor que habría engañado a cualquier jurado del mundo.
Ustedes conocen a mi esposo. Saben cuánto amaba esta corporación. Era su vida, su legado. En los días previos al accidente, él sentía que estaba muy cansado. Tenía una intuición, casi como si supiera que algo iba a pasar. Valeria apretó mis manos. Sus uñas se clavaron levemente en mi piel. Estaba disfrutando el momento. Estaba saboreando su propia actuación. La noche antes de chocar, continuó, derramando una lágrima solitaria que recorrió su mejilla perfecta. Alejandro me hizo firmar, junto con Javier, unos poderes notariales especiales. Me dijo, Valeria, mi amor, si alguna vez no puedo estar al frente del timón, quiero que tú y Javier sean quienes guíen mis barcos. No confío en nadie más para mantener unida a esta familia. Mentira. Una mentira tan grande y asquerosa que me dieron ganas de vomitar. Los poderes habían sido firmados por mí bajo la excusa de un trámite rutinario de aduanas que Javier había mezclado hábilmente con otros cientos de papeles la semana anterior. Yo no había leído la letra pequeña. Había confiado en mi hermano de sangre empresarial. Hubo un murmullo entre los accionistas. Don Ernesto frunció el ceño. Señora Valeria, intervino Ernesto, con respeto pero con firmeza. Con todo el dolor de mi alma, la voluntad de Alejandro es sagrada, pero la presidencia ejecutiva de la Naviera Vargas requiere un voto de confianza de la asamblea mayoritaria. No es un puesto hereditario. Y lo entendemos perfectamente, don Ernesto, saltó Javier rápidamente, soltando a Valeria y dando un paso hacia el centro del grupo, tomando el papel del líder sensato. No pretendemos dar un golpe de estado corporativo. Lo que pedimos hoy, frente al lecho de nuestro presidente, es que la Asamblea reconozca los poderes notariales y nombre a Valeria como presidenta ejecutiva interina, conmigo como vicepresidente de operaciones, para evitar la caída de las acciones en la bolsa al anunciarse la incapacidad de Alejandro. El mercado necesita estabilidad. Si mostramos división hoy, los competidores nos devorarán mañana. Es por Alejandro, sollozó Valeria, levantándose y secándose las lágrimas con el pañuelo. Solo quiero proteger lo que él construyó. Por favor, mírenlo. Él no querría vernos pelear mientras él está así. Me miraron. 14 pares de ojos se clavaron en mi rostro. Algunos desviaron la mirada casi de inmediato, incapaces de soportar la visión de la debilidad humana. Otros asintieron lentamente, convencidos por la lógica financiera de Javier y las lágrimas de cocodrilo de Valeria. Mientras tanto, en mi mente, un reloj corría. Tic, tac. 10 minutos desde que Isabela había salido de la habitación. Imaginaba sus pasos por el pasillo vacío. La veía deslizarse hacia el ala de huéspedes, empujar la pesada puerta de caoba, buscar debajo de la cama, en los armarios, hasta dar con el maldito maletín negro de Javier. Rezaba para que la combinación realmente fuera 0-0-0, como yo sospechaba. Rezaba para que ningún guardia de seguridad decidiera hacer su ronda en ese preciso instante. Los documentos legales están abajo, en el estudio, dijo Javier, rompiendo mis pensamientos. Valeria y yo hemos preparado un acta de transición. Si ustedes están de acuerdo, podemos bajar, servirles un coñac en memoria de nuestro querido amigo y firmar el acuerdo de confidencialidad y el nombramiento interino. La prensa no debe saber nada hasta que nosotros emitamos el comunicado oficial. Me parece sensato, murmuró el accionista de cara de comadreja. El mercado no perdona el vacío de poder. Don Ernesto suspiró pesadamente, mirándome por última vez. Si es lo mejor para la empresa y para su legado. Valeria sonrió, una sonrisa tan rápida y afilada que casi pasó desapercibida, pero yo la vi. Había ganado. En 10 minutos más, firmarían los documentos, y ella y Javier tendrían las llaves del reino. Una vez con el control interino validado por la Junta, usarían los papeles de las Islas Caimán para desangrar la compañía. «Bajemos entonces», propuso Valeria, ofreciéndole el brazo a don Ernesto con dulzura venenosa. «No quiero perturbar más el descanso de mi pobre esposo. Doctor Anselmo, ¿se queda con él un momento?» «Por supuesto, señora. Debo revisar sus signos vitales después de tantas visitas», respondió el médico, intachable en su rol. El grupo comenzó a salir de la habitación.
Javier se quedó un segundo rezagado. Caminó hacia mi silla de ruedas. «Hasta nunca, hermano», me susurró al oído, tan bajo que ni siquiera Anselmo lo escuchó. Y entonces salió, cerrando la doble puerta de madera tras él. El silencio volvió a adueñarse de la estancia. El pitido del monitor cardíaco parecía el único sonido vivo en kilómetros. Anselmo esperó 10 segundos completos. Luego corrió hacia la puerta y pegó el oído a la madera. «Se han ido por la escalera principal», me susurró, volviéndose hacia mí con el rostro perlado de sudor. «Alejandro, la muchacha no ha vuelto». Sentí que un bloque de hielo se instalaba en mi estómago. 14 minutos. Debería haber vuelto ya. «¿Y si la atraparon?», pregunté, mi voz sonando ronca, desesperada. «Si Javier mandó a algún escolta a vigilar...» «No digas locuras, muchacho». Anselmo se secó la frente con un pañuelo. «La casa es inmensa. Debe estar buscando el maletín. Pero si no baja a la junta en 5 minutos, Javier podría sospechar. O peor, Valeria podría subir a buscarla para pedirle algo». Pasaron 2 minutos más. Una eternidad. El aire en la habitación se volvió irrespirable. La posibilidad de que Isabela, una chica inocente que solo quería salvar a su madre, estuviera siendo interrogada a golpes por los matones de Javier en algún rincón de mi propia casa, me destrozaba. Si eso ocurría, no me importaría el plan. Me levantaría de la silla y los mataría a todos con mis propias manos, aunque terminara en la cárcel. Y de repente, el picaporte giró. La puerta se abrió un palmo. Anselmo retrocedió hacia mi monitor. Era Isabela. Entró rápidamente y cerró la puerta con la espalda, apoyándose en ella, respirando con una agitación extrema, como si hubiera corrido un maratón. Estaba pálida, temblorosa, y su delantal blanco estaba ligeramente arrugado. «¡Muchacha!», exclamó Anselmo en un susurro áspero. «¿Lo tienes?». Isabela asintió, incapaz de hablar por la falta de aire. Se separó de la puerta y caminó tambaleándose hacia mi silla. Se arrodilló a mi lado. Metió la mano por debajo de su delantal y de la cinturilla de su falda sacó una carpeta gruesa, forrada en cuero rojo. El corazón me dio un salto. Eran ellos. Los documentos de traspaso a las Islas Caimán. La combinación no era 000, jadeó Isabela, entregándome la carpeta, con los ojos llenos de lágrimas de tensión. Era 1984. Su fecha de nacimiento, don Alejandro. Me acordé porque el señor Javier siempre hablaba de que usted nació en año bisiesto. Tuve que probar 10 veces. Y luego, cuando salía del cuarto, escuché los pasos de doña Valeria en el pasillo. «Dios mío», solté, agarrando la carpeta roja con manos firmes. «¿Te vio?». Me escondí detrás de la estatua del pasillo sur, relató Isabela, temblando. Ella subió porque se había olvidado su teléfono móvil. Entró al cuarto. Yo casi me muero del miedo pensando que iba a ver el maletín abierto. Pero solo agarró el teléfono y bajó rápido. «Señor, creí que no salía viva». «Eres más valiente que todos los hombres que acaban de salir de esta habitación, Isabela», le dije, mirándola con una admiración profunda, absoluta. Abrí la carpeta roja sobre mis piernas. Anselmo se acercó rápidamente. Ahí estaban, decenas de hojas con el membrete de un banco offshore. Cuentas cifradas. Instrucciones de transferencia irrevocable por el 80% de los activos líquidos de la naviera Vargas. Y al pie de cada página, firmas falsificadas con una maestría asombrosa, idénticas a la mía. «Míralo», murmuró Anselmo horrorizado. «Con esto, y con el poder de presidenta interina que están firmando abajo ahora mismo, podrían vaciar la empresa en 3 horas». «Pero no lo harán», dije, y mi voz se llenó de un filo helado, cortante. Guardé la carpeta debajo de la manta que cubría mis piernas y la deslicé hacia el fondo del forro del cojín de la silla, tal como Isabela había sugerido. Quedó perfectamente oculta. «¿Qué hacemos ahora, Alejandro?», preguntó el doctor mirándome. «¿Llamamos a la policía? Tenemos los papeles falsos». «No», respondí. «La policía se llevaría a Javier por falsedad documental, pero Valeria lloraría.
Diría que Javier la engañó a ella también, que ella solo quería protegerme, y sus abogados carísimos la sacarían limpia. Quiero que caigan juntos. Quiero arrinconarlos. ¿Cómo? Dejemos que firmen el acta de interinato abajo. Dejemos que celebren esta noche. Creen que han ganado la guerra. Cuando bajen la guardia por completo, cuando crean que nadie los vigila porque el único obstáculo es un vegetal ciego y sordo en el piso de arriba, entonces atacaremos. Miré a Isabela. La muchacha seguía arrodillada a mi lado, respirando ya con más calma, mirándome con una devoción y una lealtad que no se compra con todo el dinero de la naviera. Isabela, le pedí, necesito un favor más, el último y el más importante. Lo que sea, don Alejandro. Esta noche, Valeria y Javier seguramente celebrarán. Beberán, brindarán por su victoria. Cuando lo hagan, necesito que tú te asegures de que las puertas de la planta baja estén sin seguro y que la puerta de entrada de la servidumbre quede abierta. A las 3 de la madrugada, quiero que salgas de la mansión. Ve a la casa de tu madre. No te quedes aquí. ¿Por qué, señor? Porque esta noche, Alejandro Vargas Montenegro va a resucitar de entre los muertos, dije, apretando los puños sobre mis rodillas. Y no quiero que tú estés en medio cuando empiece el incendio. El resto de la tarde transcurrió como un sueño febril. A través del velo de mi ceguera fingida, percibí cómo la atmósfera de la casa cambiaba. La tensión nerviosa de la mañana, cuando la junta directiva aún podía arruinar sus planes, se había disipado, dejando en su lugar una euforia tóxica, espesa y repugnante. Valeria y Javier habían ganado, o eso creían. Cerca de las 9 de la noche, la puerta de mi habitación se abrió de golpe, sin el menor cuidado. Las risas resonaron en las paredes, rebotando contra los altos techos. Venían acompañadas por el inconfundible tintineo del cristal fino y el descorche de una botella. «¡A la salud de la nueva presidenta ejecutiva de la naviera Vargas!», exclamó Javier, arrastrando las palabras. Estaba borracho. No con esa ebriedad torpe que da el alcohol barato, sino con la embriaguez profunda que da el poder absoluto cuando se mezcla con champán francés. «Y a la del futuro dueño de la mitad de Europa», le respondió Valeria, riendo a carcajadas. Caminaron hacia mí. El olor a alcohol, a perfume caro y a triunfo inmerecido me golpeó el rostro. Escuché cómo Javier acercaba una silla de terciopelo y se dejaba caer pesadamente junto a mi cama. «¿Crees que tiene sed nuestro querido rey destronado?», se burló mi esposa. Sentí el frío del cristal contra mis labios resecos. Valeria inclinó su copa. Un chorro de champán helado resbaló por mi barbilla, empapando el cuello de mi camisa de seda y manchando las sábanas limpias que Isabela había puesto con tanto cuidado horas atrás. «¡Ups! ¡Qué torpe soy!», soltó ella, sin una pizca de remordimiento. «Supongo que la empleaducha tendrá que cambiarlo de nuevo mañana, si es que no la despido a primera hora. Ya no necesitamos fingir que somos una casa piadosa». «Déjalo, Valeria. No desperdicies un Dom Periñón de la cosecha del 98 en un muerto», dijo Javier. Escuché el roce de su ropa. Se había inclinado sobre mí. «Míralo bien. Es poético». El hombre que nos miraba a todos por encima del hombro, el intocable Alejandro Vargas, ahogándose en su propia saliva mientras nosotros nos bebemos su bodega entera. Quise tragar la bebida que se me acumulaba en la garganta, pero me contuve, dejando que el líquido se escurriera por el costado de mi boca para mantener la farsa de mi parálisis. Cada segundo que pasaba, el fuego en mi interior ardía con más fuerza. Estaban cavando su propia tumba, y yo estaba anotando cada palada de tierra. «Mañana a primera hora», continuó Javier, paseándose por la habitación. «Transferiré los fondos desde mi portátil usando los poderes. En 72 horas, el dinero estará limpio y fragmentado en 12 cuentas fantasma en las Caimán y Suiza. Para cuando el Consejo quiera hacer una auditoría del primer trimestre, solo encontrarán deudas». «¿Y qué pasa con el viejo Anselmo?», preguntó Valeria. Su tono se volvió un poco más sobrio, marcado por la paranoia que siempre acompaña a los traidores. «Ha estado demasiado cerca hoy. El doctor Bracamonte es un sentimental.
Mañana le enviaré una carta de despido firmada por ti, agradeciendo sus servicios y adjuntando un cheque generoso de liquidación. Le diremos que, por el bienestar emocional de la familia, hemos contratado a un equipo de especialistas suizos para cuidados paliativos. Especialistas que, por supuesto, están en mi nómina. Ellos se encargarán de que a Alejandro le dé un paro cardíaco muy pacífico la semana que viene. Valeria se acercó y me acarició el cabello. La misma caricia que me daba cuando éramos novios, pero ahora la sentí como el roce de una araña venenosa. «Hasta nunca, mi amor», susurró en mi oído. «Fuiste un buen proveedor, pero yo nací para gastar fortunas, no para ser la enfermera de un lisiado. Duerme bien». Salieron de la habitación, riendo, tropezando el uno con el otro, arrastrando su lujuria y su traición por el pasillo hacia el cuarto de huéspedes, hacia el lugar donde creían que estaba su preciado maletín negro. Me quedé solo. El reloj de pared de la habitación marcaba las 10 de la noche con un tic-tac rítmico, constante, como el latido de un corazón de metal. Las siguientes 5 horas fueron las más largas de mi vida. Repasé mentalmente cada paso del plan. Visualicé la casa entera, la posición de los muebles, la distancia hasta el estudio, los lugares donde guardaba mis cosas de valor. Durante ese tiempo, Isabela subió una vez más. Eran casi las 2:30 de la madrugada. La puerta se abrió sin hacer el más mínimo ruido. «Don Alejandro», susurró una voz pequeñita en la oscuridad. No abrí los ojos inmediatamente. Esperé a sentir su mano sobre mi brazo. Cuando lo hice, parpadeé. «Están durmiendo, señor», me informó en voz baja, con la respiración entrecortada por el miedo y la adrenalina. Bebieron muchísimo. Se quedaron en el cuarto de huéspedes. He hecho todo lo que me pidió. «¿Las puertas?», le pregunté, con la voz aún áspera, recuperando mi capacidad de articular palabras. «La puerta principal está sin seguro. La puerta de servicio de la cocina la dejé abierta, asegurada con una piedra para que el viento no la cierre. El sistema de alarma central está desconectado». «Isabela», le dije, reuniendo toda la fuerza de mi voz para transmitirle la gravedad del momento. «Acércate». Ella se inclinó sobre mí. Podía ver sus ojos brillando en la penumbra, asustados pero resueltos. «Quiero que sepas algo antes de que te vayas. Valeria planeaba despedirte mañana mismo, pero eso no va a pasar. Si esta noche todo sale como está planeado, mañana tú y tu madre no volverán a preocuparse por dinero ni por hospitales el resto de sus vidas. Es una promesa de sangre». «No lo hago por la plata, don Alejandro», respondió ella, negando con la cabeza, y una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. «Lo hago porque es lo correcto, porque nadie merece que lo tiren a la basura como si no valiera nada. Tenga cuidado, señor. El señor Javier debajo del saco siempre lleva un arma. Yo se la vi una vez cuando colgaba su ropa». La advertencia me heló la sangre por un instante, pero asentí. Era lógico. Los ladrones cobardes siempre van armados. «Gracias, Isabela. Ahora vete. Corre a tu casa. No mires atrás. No contestes el teléfono si alguien de aquí te llama. A las 8 de la mañana, enciende el televisor». Isabela me miró por última vez. Hizo la señal de la cruz sobre mi frente, un gesto de bendición humilde y profunda que me conmovió hasta los huesos, y desapareció en la oscuridad. El suave clic de la puerta al cerrarse fue mi señal. El reloj marcó las 3 de la madrugada. El silencio de la mansión era absoluto, sepulcral, roto únicamente por el rugido lejano del océano golpeando contra los acantilados debajo de mi ventana. Llegó el momento. Mi cerebro envió la orden a mis músculos, una orden que llevaban días esperando. «Mueve la mano derecha». Los dedos se flexionaron. Un calambre espantoso, agudo como miles de agujas, me recorrió desde la muñeca hasta el hombro. Solté un gruñido ahogado, mordiéndome la lengua hasta sentir el sabor a sangre para no gritar. El dolor de la inmovilidad prolongada es una tortura que paraliza, pero la rabia es un analgésico poderoso. Moví la otra mano, luego las piernas. Quité las mantas que me cubrían. Sentí el aire frío de la habitación sobre mi piel empapada de champán seco.
Apoyé las manos en el colchón y con un esfuerzo titánico empujé mi torso hacia arriba. Mi cabeza dio vueltas. El cuarto giró a mi alrededor. La falta de alimento sólido y la postura me pasaron factura, pero me obligué a sentarme en el borde de la cama. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Bajé los pies desnudos hasta tocar el frío mármol del suelo. Al poner peso sobre mis piernas, las rodillas casi ceden. Me sostuve de la mesa de noche, tirando al suelo un vaso de agua que se hizo añicos contra el piso. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración, esperando escuchar pasos en el pasillo. Pero no hubo nada. El alcohol y el agotamiento de su supuesta victoria los mantenían en un sueño pesado. Con lentitud agonizante, caminé hasta la silla de ruedas que seguía junto al ventanal. Me dejé caer de rodillas frente a ella. Metí la mano por debajo del cojín de cuero negro, tanteando en la oscuridad hasta que mis dedos tocaron la cremallera. La abrí. Ahí estaba, la carpeta roja, el arma humeante. La saqué y la apreté contra mi pecho. Estaba completa. Todos los documentos que Isabela había robado de su maletín. Me puse de pie de nuevo, esta vez con más firmeza. Cada paso que daba me devolvía un poco más de mi fuerza, como si la voluntad estuviera reconstruyendo mis músculos dañados en tiempo real. Fui hasta el armario de caoba, lo abrí en silencio y busqué en el cajón inferior, debajo de los jerseys de invierno. Allí guardaba una caja fuerte biométrica pequeña, de uso estrictamente personal. Puse mi pulgar sobre el lector. Una luz verde parpadeó y la caja se abrió con un leve zumbido. Adentro había pasaportes, dinero en efectivo y mi revólver Smith y Wesson calibre 38, el mismo que mi padre me obligó a aprender a usar cuando heredé la compañía, diciéndome: «En el mundo de los negocios marítimos, hijo, las palabras firman los contratos, pero el plomo garantiza que se cumplan». Comprobé el tambor. Estaba cargado. No tenía intención de usarlo para matar. Yo no era un asesino como ellos. Pero sabía que Javier, acorralado y armado, era un animal peligroso. Necesitaba equilibrar la balanza. Guardé el arma en la parte trasera de la cinturilla de mi pantalón de pijama, ajustándola bien. Tomé la carpeta roja en mi mano izquierda. Salí de la habitación. El pasillo de la mansión estaba bañado en sombras, iluminado solo por la pálida luz de la luna que entraba por los ventanales altos. Mis pies desnudos no hacían ruido sobre la alfombra persa. Caminé hacia la otra ala de la casa, hacia la puerta doble del cuarto de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Una luz cálida, proveniente de una lámpara de noche, se filtraba por la rendija. Me acerqué en completo silencio y empujé la puerta suavemente con los dedos. La escena que se presentó ante mis ojos fue la confirmación final, la imagen que quemaría cualquier rastro de piedad que pudiera quedarme. En la inmensa cama con dosel, mi esposa Valeria dormía profundamente, abrazada al pecho desnudo de Javier. La ropa de ambos estaba esparcida por el suelo, mezclada con copas de cristal vacías y la botella de Dom Perignon tirada sobre la alfombra. En una silla cercana, descansaba el maletín de cuero negro de Javier. Abierto, vacío de su contenido más valioso, aunque él probablemente aún no lo había notado, cegado por la soberbia y el alcohol. Me quedé de pie en el umbral, observándolos. «Míralos», me dije a mí mismo. «Estos son los que lloraron lágrimas falsas frente a los socios. Estos son los que manipularon tus frenos. Estos son los que trataron a Isabela como a un perro». Entré en la habitación y cerré la puerta tras de mí. No lo hice con cuidado. Dejé que la pesada madera de roble chocara contra el marco con un golpe seco y sordo, que resonó como un trueno en la quietud de la noche. Y para asegurarme de que no hubiera escapatoria, giré la llave y me la guardé en el bolsillo. El ruido sobresaltó a Valeria. Se movió en la cama, quejándose entre sueños, y abrió los ojos perezosamente, molestada por el sonido. Javier, a su lado, frunció el ceño, pero no se despertó de inmediato. Valeria levantó la cabeza, frotándose los ojos, intentando enfocar la silueta que se recortaba contra la oscuridad de la puerta. «¿Quién está ahí?», murmuró, su voz enredada por el sueño y el alcohol. «Javier,
Javi, despierta. Hay alguien en la habitación. Javier gruñó, dándose la vuelta. ¿Qué dices, Valeria? Vuelve a dormir. Javier, te digo que hay alguien, insistió ella, incorporándose de golpe, tirando de la sábana para cubrirse el pecho. El pánico empezaba a teñir su voz. Di 2 pasos hacia adelante, saliendo de las sombras más densas para que la luz de la lámpara de noche iluminara mi rostro pálido, mis ojos fijos y mi figura alta, de pie, vestido aún con los pantalones de pijama y la camisa manchada del champán que ellos mismos me habían arrojado. «Buenas noches, mi amor», dije. Mi voz, grave, firme, resonó en la habitación. Ya no era el susurro rasposo con el que hablé con Isabela. Era la voz del presidente de la naviera Vargas, la voz del hombre que había regresado de la muerte. Valeria dejó escapar un grito estridente, un alarido de terror puro y animal que desgarró el silencio de la mansión. Se echó hacia atrás, golpeando la cabecera de la cama, pálida como un cadáver, temblando de pies a cabeza. El grito despertó a Javier de inmediato. Se sentó de golpe, desorientado. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que me encontraron. La reacción de Javier fue diferente. No gritó. Se quedó paralizado, con la boca abierta, los ojos desorbitados, mirando mi figura como si su cerebro fuera incapaz de procesar la información visual. «Ah, Alejandro», balbuceó Javier, con la voz temblando tanto que apenas pude entenderle. Esto es una pesadilla. Estoy soñando. Es el alcohol». «No estás soñando, Javier», respondí, dando otro paso hacia los pies de la cama. «Ojalá estuviera soñando, porque en los sueños uno se despierta y el monstruo desaparece. Aquí, el monstruo que ustedes crearon acaba de despertar y no se va a ir a ninguna parte». Valeria comenzó a llorar histéricamente. Se llevó las manos al rostro, meciéndose de un lado a otro. El terror psicológico la había quebrado en 2 segundos. El vegetal al que había humillado, al que había bañado en vino, estaba de pie frente a ella, bloqueando la única salida. «¡Alejandro! ¡Alejandro, por Dios!», chilló Valeria, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. La supervivencia instintiva de una sociópata se activó. Intentó la manipulación. «Es un milagro. Despertaste, mi amor. Estás curado. Javi, Javi, míralo. Dios escuchó mis oraciones». Solté una carcajada corta, sin humor, que la hizo enmudecer. «¿Tus oraciones, Valeria?», pregunté, mirándola con un desprecio tan absoluto que pareció encogerla en la cama. «¿Te refieres a las oraciones en las que le pedías a Dios que me muriera de una infección respiratoria en un par de meses? ¿O a las oraciones en las que le dabas gracias al mecánico que manipuló mis frenos?». La palidez de Valeria se volvió gris. Sus ojos se clavaron en mí, aterrorizados, comprendiendo de golpe la magnitud de su error. ¿Escuchaste eso?», susurró ella, como si el aire le faltara. «Lo escuché todo», afirmé, mi voz subiendo un tono, llenando la habitación con la autoridad que me habían querido robar. Escuché cómo planeaban dejarme morir en esa cama. Escuché cómo se reían de mi ceguera. Escuché cómo la golpeaste a Isabela por querer limpiarme, Valeria. Llevo días atrapado en mi propio cuerpo, escuchando cada sucia y patética palabra que salió de sus bocas traidoras. Javier finalmente salió de su shock inicial. La incredulidad dio paso al pánico, y el pánico, en los hombres cobardes, siempre se convierte en violencia. «Tú», siseó Javier, mirando frenéticamente a su alrededor, calculando sus opciones. «Tú nos tendiste una trampa. Todo fue un teatro con el viejo Bracamonte». «Un teatro necesario para que las ratas salieran de su agujero», repliqué, levantando lentamente la mano izquierda para mostrarle la carpeta roja. La dejé caer sobre los pies de la cama con un ruido sordo. «Por cierto, Javier, deberías cambiar la combinación de tus maletines. 1984 es demasiado obvio. Hasta una empleada de limpieza pudo adivinarlo». Javier miró la carpeta. Luego miró el maletín abierto en la silla. Sus ojos se inyectaron en sangre al darse cuenta de que no solo había perdido el control sobre mí, sino que había perdido la única arma que tenían para escapar.
¡Maldita sea!, rugió Javier. De repente, su mano se disparó hacia la mesita de noche de su lado de la cama. Abrió el cajón de un tirón. Sabía exactamente lo que buscaba. Isabela me lo había advertido. Antes de que sus dedos pudieran agarrar la empuñadura de la pistola semiautomática que había guardado allí, yo saqué mi Smith & Wesson de la parte trasera de mi pantalón. Monté el martillo con un clic metálico y mortífero, y le apunté directamente al centro del pecho. «Yo no lo haría, Javier», dije, con una calma espeluznante. «Estás a un movimiento en falso de que los paramédicos tengan que recogerte con una esponja». Javier se quedó congelado, con la mano suspendida a centímetros del cajón abierto. Levantó lentamente las manos, con el sudor perlando su frente. «Tranquilo, Alejandro», balbuceó, retrocediendo contra el respaldo de la cama, encogido, patético. «Podemos arreglar esto. Somos hombres de negocios. Tú sabes que yo siempre te fui leal. Valeria me lavó el cerebro. Ella me dijo que tú querías destruirme». «¡Mentiroso! ¡Cobarde de mierda!», chilló Valeria, volviéndose hacia él, arañándole el brazo. «Tú trajiste al mecánico. Tú planeaste lo del accidente». «Alejandro, mi amor, escúchame. Él me obligó. Él amenazó con matarme si no lo ayudaba». «¡Callaos los dos!», rugió. Mi grito fue tan fuerte que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El silencio cayó inmediatamente. Solo se escuchaba la respiración agitada de los dos amantes, atrapados como animales en una jaula. Bajé el cañón del arma, apuntando hacia el suelo, pero sin quitar el dedo del gatillo. Me acerqué un paso más. Quería verles las caras de cerca. Quería que mi rostro fuera lo último que vieran como hombres libres. «Me dan asco», dije, escupiendo las palabras. Pensaron que porque estaba postrado, mi mente también estaba muerta. Pensaron que podían jugar a ser dioses en mi casa. Ustedes dos me quitaron años de mi vida con su traición, pero yo les voy a quitar el resto de la suya. Valeria se dejó caer de la cama, de rodillas, arrastrándose sobre la alfombra hacia mí. Lloraba, con el maquillaje corrido, humillándose de la forma más rastrera posible. «Alejandro, te lo suplico, perdóname. No llames a la policía. Nos darán cadena perpetua por intento de asesinato. Te lo devolveremos todo. Firmaré lo que quieras. Me iré del país. Nunca volverás a ver mi cara, lo juro». Se aferró a mi pierna de pijama. «No me dejes pudrir en una cárcel. Yo era tu reina, Alejandro, ¿lo recuerdas? Me amabas». La miré desde arriba. Sentí una náusea profunda al recordar que alguna vez había amado a esa mujer. «Esa es la diferencia entre tú y yo, Valeria», le dije, soltándome de su agarre con un movimiento brusco. «Yo amaba a una ilusión. Tú amabas a una cuenta bancaria. Y sí, firmarán lo que yo quiera. Pero no para irse libres». Saqué de mi bolsillo un documento doblado. Era una confesión redactada por el doctor Anselmo y por mí, en la que se detallaba el complot del accidente, las firmas falsas y la transferencia de fondos planeada. «Este papel es su boleto para seguir respirando aire fuera de esta habitación», les dije, arrojando el papel sobre la cama. «Javier, levántate. Toma el bolígrafo de la mesita y firma. Tú primero. Valeria después». «Si firmamos eso, nos entregas», dijo Javier, temblando, sin moverse. «Es una sentencia de muerte». «Si no lo firman, la sentencia la dicto yo aquí mismo», respondí, alzando el arma ligeramente. Era un farol, por supuesto, pero en los ojos de un hombre que acaba de resucitar buscando venganza, cualquier farol es creíble. «Tienen 10 segundos. 1, 2. Javier no esperó. Saltó de la cama, tropezando con las sábanas, agarró la pluma y firmó el papel con trazos rápidos e histéricos. Luego se lo empujó a Valeria. «Firma, maldita sea», le gritó él a ella. «Firma o nos mata». Valeria tomó el bolígrafo con manos que temblaban tanto que apenas pudo hacer un garabato. Cuando terminó, dejó caer el papel sobre la colcha, sollozando, derrotada por completo. Tomé el documento, lo revisé, y lo guardé en mi bolsillo junto con la llave de la habitación.
Alejandro, suplicó Valeria desde el suelo, hecha un ovillo. Ya tienes lo que querías. Tienes tu empresa. Nos has destruido. ¿Qué vas a hacer ahora? Sonreí. Una sonrisa gélida, calculada, que llevaba ensayando desde que desperté en aquella cama de hospital. Caminé hacia la ventana de la habitación de huéspedes, que daba directamente al camino de entrada de la mansión. Aparté las pesadas cortinas de terciopelo y miré hacia afuera. ¿Qué voy a hacer? Repetí sin mirarlos. Voy a abrirles la puerta. A lo lejos, en la carretera de la costa que subía hacia mi propiedad, comenzaron a verse luces intermitentes. Rojas y azules. 1, 2, 3, 5 patrullas de policía se acercaban a toda velocidad, cortando el silencio de la noche con el aullido ensordecedor de sus sirenas. Anselmo había hecho la llamada exactamente a las 3:30, tal como lo acordamos, entregándoles copias digitales de las pruebas que Isabela había conseguido. ¿Esas son sirenas? Tartamudeó Javier, acercándose a la ventana. Cuando vio las luces, su rostro se desfiguró por el pánico absoluto. «Nos tendiste una emboscada. Dijiste que si firmábamos nos dejarías ir». Dije que seguirían respirando aire fuera de esta habitación, lo corregí, dándome la vuelta para enfrentarlo. Y así será. El aire del patio de la prisión provincial es muy fresco por las mañanas, me han dicho. El sonido de las sirenas se hizo más y más fuerte, hasta que los coches patrulla frenaron bruscamente en el patio de gravilla de la mansión. Las luces estroboscópicas iluminaron las paredes de la habitación, parpadeando sobre los rostros aterrorizados de mis traidores. Escuchamos el sonido de las puertas de los coches abriéndose, los gritos de los oficiales ordenando asegurar el perímetro. Sabían que las puertas de abajo estaban abiertas. Isabela había hecho un trabajo perfecto. «Alejandro, por favor», gritó Valeria, arrastrándose hacia la puerta, golpeando la madera con los puños cerrados. «No dejes que me lleven. Soy tu esposa. Soy la señora Vargas». «Eras la señora Vargas», dictaminé con frialdad implacable. «Ahora solo eres un número de expediente. Les sugiero que se vistan. La prensa seguramente llegará junto con el furgón celular, y no creo que quieran salir en primera plana en ropa interior». El sonido de botas pesadas subiendo la escalera de mármol resonó por toda la casa. Escuché la voz autoritaria de Anselmo Bracamonte guiando a los agentes por el pasillo. «Están en esta habitación, oficiales», dijo Anselmo desde el otro lado de la pesada puerta de madera. «El paciente está a salvo. Tienen la orden de arresto por intento de homicidio y fraude corporativo». Miré a Valeria y a Javier por última vez. Estaban destruidos, reducidos a la nada. El poder que creían tener se había evaporado como humo. El imperio que quisieron robar los acababa de aplastar. Metí la mano en el bolsillo, saqué la llave y abrí la puerta desde adentro. Me hice a un lado justo cuando 4 agentes de policía, con las armas desenfundadas, irrumpieron en la habitación. «¡Manos arriba! ¡Al suelo los dos!», gritaron, abalanzándose sobre Javier, que no opuso resistencia, y sobre Valeria, que lloraba desconsolada mientras le ponían las esposas metálicas con un chasquido frío y definitivo. El doctor Anselmo entró detrás de ellos. Me miró, evaluando mi postura erguida, la pistola en mi mano que ahora apuntaba al suelo, y la carpeta roja en la otra. Una sonrisa de alivio, cansada pero profunda, cruzó su rostro envejecido. «Lo lograste, muchacho», me dijo, poniéndome una mano en el hombro. Asintí, sintiendo cómo la tensión de los últimos días abandonaba mi cuerpo lentamente, dejándome exhausto pero inmensamente libre. Mientras veía cómo se llevaban a mi esposa y a mi mejor amigo por el pasillo, arrastrándolos hacia su perdición pública, no sentí alegría ni triunfo. Sentí la paz fría de la justicia cumplida. Había vuelto de la tumba para limpiar mi casa de las serpientes. Pero aún me quedaba una cosa por hacer, la más importante de todas. A la mañana siguiente, cuando el sol brillara sobre la mansión liberada, yo no sería el presidente que busca aplausos, ni el millonario que busca venganza. Sería el hombre que tenía que cumplir la promesa de sangre que le había hecho a la muchacha del delantal blanco en la oscuridad de su hora más oscura.
Las luces de las patrullas finalmente desaparecieron por el sinuoso camino de la costa, llevándose consigo la pesadilla que había habitado mi casa. El silencio que regresó a la mansión Vargas ya no era el silencio opresivo de una tumba, sino la quietud inmensa y limpia que sigue a una tormenta devastadora. Me quedé solo en el gran salón de la planta baja. Mis pies descalzos sentían el frío del mármol, pero por primera vez en semanas, era un frío que me recordaba que estaba vivo. Había dejado el bastón que usaba de apoyo sobre un sofá. Mis músculos aún temblaban por el esfuerzo sobrehumano de la noche, pero mi espíritu nunca había estado tan fuerte. El doctor Anselmo Bracamonte bajó lentamente las escaleras, frotándose los ojos cansados. A pesar de la madrugada, su rostro reflejaba una paz absoluta. «Se los han llevado a la prisión preventiva, Alejandro», dijo el viejo médico, acercándose a mí. «La fiscalía tiene todo. Las transferencias, los audios, las confesiones firmadas y los testimonios de los oficiales que los encontraron con el maletín. No hay fianza que los salve de esta. Intentarán apelar, por supuesto. Los cobardes siempre lo hacen, pero pasarán los mejores años de su vida detrás de unos barrotes de acero». Asintí, mirando hacia los grandes ventanales donde el cielo empezaba a teñirse con los primeros tonos violetas y dorados del amanecer. «Gracias, Anselmo», le dije, abrazando al viejo amigo de mi padre. «Sin ti, yo habría muerto en esa cama, ahogado en mi propia impotencia». «Eres duro de matar, muchacho. Tienes la misma sangre terca de tu padre», respondió él, devolviéndome el abrazo. Luego se separó y me miró con severidad profesional. «Pero ahora, la adrenalina va a bajar. Tus músculos han sufrido una atrofia real por la inmovilidad de estos días. Necesitas rehabilitación, buena alimentación y descanso. No eres de acero». «Descansaré luego», le respondí, caminando hacia la puerta principal de la mansión. «Ahora mismo, hay una cuenta que debo saldar, y no puede esperar a que salga el sol por completo». Anselmo sonrió, comprendiendo perfectamente a qué me refería. «Llamaré a mi chofer para que te lleve. ¿No estás en condiciones de conducir?» «No», lo detuve. «Quiero ir yo mismo. Pediré un taxi. Hay lugares donde el presidente de la naviera Vargas no debe llegar en una limusina blindada». Una hora más tarde, el taxi me dejaba en un barrio de calles estrechas y empinadas, en la periferia de la ciudad, muy lejos de los acantilados y las mansiones de mármol. Era el barrio de San Miguel, un laberinto de casas humildes con techos de zinc, paredes despintadas y cables de luz que colgaban como telarañas sobre las aceras. El contraste era brutal. Yo venía de una casa donde el champán se derramaba por diversión, a un lugar donde el agua potable a veces era un lujo. Y, sin embargo, en este rincón olvidado por la ciudad, vivía la mujer con el alma más noble que jamás había conocido. Caminé despacio, apoyándome en un bastón que Anselmo me había prestado. Me dolía cada paso, pero cada paso era también una victoria. Llevaba puesto un traje sencillo y oscuro, sin corbata. Busqué la dirección que el Departamento de Recursos Humanos tenía en el archivo de empleados. Callejón de las Ánimas, casa número 14. Llegué a una pequeña puerta de madera despintada. Las macetas con geranios adornaban la entrada, un esfuerzo humilde por ponerle belleza a la pobreza. Desde la calle, a través de la ventana a medio abrir, se escuchaba el sonido de un televisor encendido a volumen bajo. Eran las 8 de la mañana, tal como le había ordenado. Me acerqué a la ventana sin hacer ruido. En la pequeña sala, apenas iluminada, estaba Isabela. Estaba sentada en el borde de un sofá gastado, sosteniendo la mano de una mujer mayor que yacía en una cama clínica improvisada en medio de la sala. La mujer estaba conectada a una máquina de oxígeno antigua. Su rostro estaba pálido y consumido por la enfermedad, pero sus ojos miraban la pantalla del televisor con asombro. En la pantalla, el noticiero matutino transmitía imágenes de la noche anterior. Luces de policía frente a la mansión Vargas. La cara de Javier siendo empujado hacia una patrulla, tratando de ocultar su rostro de los flashes. Y luego, Valeria, despeinada, histérica, gritando a los reporteros mientras las esposas brillaban en sus muñecas. El titular en letras rojas ocupaba toda la pantalla. Traición en la alta sociedad.
Arrestan a esposa y vicepresidente del magnate Alejandro Vargas por intento de asesinato. El presidente de la naviera está vivo. Isabela se llevó las manos a la boca. Lloraba en silencio, temblando, viendo cómo la pesadilla que había soportado se desmoronaba en vivo y en directo. «Hija», murmuró su madre, con voz débil, ¿Ese no es el patrón de tu casa? ¿La señora que te pegaba?» «Sí, mamá», sollozó Isabela, apretándole la mano. «Se acabó, mamá. El demonio no ganó». Llamé a la puerta. 3 golpes suaves. Isabela se sobresaltó. Se secó las lágrimas apresuradamente con el dorso de la mano y caminó hacia la entrada, esperando quizás a algún vecino o al cobrador del alquiler. Abrió la puerta. Cuando me vio, de pie bajo la luz de la mañana, apoyado en mi bastón, con la mirada viva y el rostro limpio, se quedó petrificada. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo, como si aún no pudiera creer que el vegetal que había limpiado, el hombre al que había robado para salvar, estuviera parado en el umbral de su humilde casa. «Don Alejandro», susurró, y sus piernas flaquearon. Estuvo a punto de caer de rodillas, el instinto de sumisión de toda una vida frente a los poderosos ganándole la partida. Pero antes de que tocara el suelo, dejé caer mi bastón y la sostuve por los brazos. «Nunca más», le dije, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo estremecerse. «Nunca más vuelvas a arrodillarte ante mí ni ante nadie, Isabela. Los que debían caer de rodillas ya lo hicieron anoche». Ella me miró, con los ojos anegados en lágrimas de pura emoción. Me abrazó de forma instintiva. Un abrazo breve, torpe, del que se arrepintió a los 2 segundos, retrocediendo con el rostro enrojecido de vergüenza. «Perdón, perdón, señor. Yo no quise faltarle al respeto», tartamudeó bajando la cabeza. «El único que ha faltado al respeto en esta historia soy yo, por haber tardado tanto en ver el valor de la gente que me rodeaba», respondí, entrando a la pequeña casa. Me acerqué a la cama donde yacía su madre. La señora me miró con una mezcla de miedo y reverencia. Le tomé la mano, fría y frágil como un pajarito. «Señora Ríos», le dije con una sonrisa suave, «tiene usted a la hija más valiente de toda esta ciudad, y yo he venido a decirle que, a partir de hoy, la pesadilla médica terminó». «Señor Vargas», murmuró la madre, tosiendo levemente. «Dios lo bendiga a usted. Mi hija me dijo lo que hizo por nosotros en Navidad. Y ahora esto». «Isabela me salvó la vida anoche, señora», la interrumpí dulcemente. «Así que estamos en paz. Pero yo no vine aquí para dar las gracias con palabras». Me volví hacia Isabela. Saqué del bolsillo interior de mi saco un sobre sellado. «Isabela, me dijiste que no le tenías miedo al demonio», le recordé. «Pero no sabías qué pasaría con el hombre al que salvaste. Abre esto». Le entregué el sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas. Al rasgar el borde, sacó varios documentos. Los leyó, sus ojos moviéndose rápidamente, y luego me miró, palideciendo de nuevo, pero esta vez por una razón completamente distinta. «Don Alejandro, no puedo aceptar esto. Esto es una locura». «No es una locura, es justicia», dictaminé. «El primer documento es el título de propiedad de una casa en el barrio de Los Pinos. Está a tu nombre y al de tu madre. No pueden seguir viviendo en este callejón húmedo, no con su condición». «Pero, señor», «déjame terminar», continué, levantando una mano. «El segundo documento es la confirmación de su traslado inmediato al Centro Médico Internacional. Una ambulancia privada llegará en menos de 1 hora para llevarla. Estará en la suite de cuidados especiales, y su tratamiento está cubierto de forma vitalicia por un fideicomiso que creé esta misma madrugada con Anselmo». Isabela lloraba sin control. Su madre, en la cama, se cubrió el rostro, rezando en voz alta, dando gracias a Dios y a todos los santos. «Y el tercer papel, Isabela, es el más importante para mí», le dije, acercándome a ella, reduciendo la distancia entre el magnate y la empleada de limpieza. «No quiero que vuelvas a la mansión Vargas a trapear pisos. Ese no es tu destino.
Tienes inteligencia, tienes astucia y lo más raro en mi mundo, tienes una lealtad inquebrantable. Ese tercer papel es una beca completa para la universidad que elijas. Estudia administración, derecho, lo que quieras. Y cuando te gradúes, si aún me soportas, tendrás un puesto en la mesa directiva de mi corporación. Necesito a alguien que me cuide la espalda, y ya comprobaste que eres experta en eso. Isabela dejó caer los papeles al suelo y se tapó la cara, sollozando con una fuerza que partía el corazón. Todo el estrés, toda la humillación, todo el miedo de los últimos días y de los últimos años de pobreza estallaban por fin en un llanto liberador. No la consolé con palabras, solo la abracé. Y esta vez no me aparté. La dejé llorar contra mi pecho, sintiendo que con cada lágrima suya, mi propia alma, ennegrecida por la traición de mi esposa, volvía a limpiarse. Gracias, gracias, repetía ella, aferrándose a mi saco como si yo fuera un ancla en medio de la tormenta. No, Isabela, le susurré al oído. Gracias a ti. El proceso judicial contra Valeria y Javier fue el escándalo de la década. La alta sociedad de la ciudad, aquellos mismos que habían asistido a mis fiestas y habían besado la mano de mi esposa, ahora la devoraban en los periódicos. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de Anselmo, el maletín con los documentos originales robado por Isabela, y finalmente, el testimonio del mecánico que había manipulado mis frenos, quien cantó todo a cambio de una reducción de condena. Asistí a la lectura de la sentencia. Entré al juzgado caminando por mi propio pie, sin bastón. La rehabilitación había sido dura, dolorosa, pero implacable. Me senté en la primera fila, impecablemente vestido, rodeado por los socios leales de mi empresa y flanqueado por el doctor Anselmo. Valeria entró a la sala con un uniforme gris de presidiaria. Había perdido su brillo, su maquillaje, su arrogancia. Parecía 10 años mayor. Javier caminaba encorvado a su lado, destruido, mirando al suelo. Cuando la jueza dictó la sentencia, 35 años para cada uno por intento de homicidio agravado, conspiración y fraude financiero a gran escala, la sala estalló en murmullos. Valeria se giró hacia mí antes de que los guardias se la llevaran. Sus ojos estaban huecos, llenos de un arrepentimiento que no nacía de la culpa, sino del fracaso. Me miró buscando una chispa de compasión, un último salvavidas de aquel hombre al que llamaba vegetal. Yo no le di nada. Mantuve mi rostro impasible, sosteniéndole la mirada hasta que ella, incapaz de soportar el peso de su propia miseria, bajó la cabeza y dejó que los guardias se la llevaran a la oscuridad de su celda. Había recuperado mi empresa. Había hecho una purga monumental en la naviera Vargas, despidiendo a cada ejecutivo, a cada accionista menor que había mostrado la más mínima simpatía por el plan de Javier. Reconstruí mi imperio, esta vez sobre cimientos de lealtad real, no de sonrisas falsas compradas con fiestas de gala. Pero la verdadera reconstrucción no ocurrió en las salas de juntas con paredes de cristal. Ocurrió en una casa nueva, en el barrio de Los Pinos. Pasaron 3 años. Era una tarde de domingo. El sol caía cálidamente sobre el gran jardín de la propiedad. Yo estaba sentado en una silla de mimbre, leyendo unos reportes de la corporación. A lo lejos, se escuchaba el sonido de una guitarra acústica. Levanté la vista. Isabela caminaba hacia mí cruzando el césped. Ya no usaba un delantal blanco ni llevaba la cabeza agachada. Llevaba un vestido ligero de verano, el cabello suelto ondeando con la brisa, y caminaba con una seguridad que solo da el saberse dueña de su propio destino. Estaba cursando su 3er año de administración de empresas, liderando su promoción. Su madre, milagrosamente recuperada gracias a la operación que el fideicomiso costeó, tejía tranquilamente en el pórtico de la casa. Isabela llegó hasta donde yo estaba. Llevaba en las manos 2 tazas de café humeante. Me tendió una. ¿Sigue trabajando en domingo, Alejandro? Me reprendió suavemente, con esa sonrisa que ahora iluminaba su rostro sin sombra de miedo. Solo revisaba unos balances, futura directora, respondí, dejando los papeles a un lado y tomando la taza. Hay que dejar la casa en orden para cuando tú asumas el mando. Ella se rió,
sentándose a mi lado en la hierba, cruzando las piernas. «Falta mucho para eso», dijo, mirando hacia el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. «Todavía tengo mucho que aprender». «Aprendiste lo más importante antes de abrir un solo libro de la universidad», le recordé, mirándola con una ternura que había creído extirpada de mi corazón para siempre. «Aprendiste a ver a las personas cuando nadie más las ve». Isabela me devolvió la mirada. Sus ojos castaños se encontraron con los míos. El silencio entre nosotros ya no era el silencio tenso de la habitación de un enfermo, ni el silencio aterrorizado de una noche de robo. Era un silencio cómplice, profundo, cargado de una intimidad que habíamos forjado en el fuego de la peor traición. Dejé mi taza sobre la mesa. Extendí la mano y le aparté un mechón de cabello del rostro. Su piel estaba cálida, vibrante de vida. Ella no se apartó. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia mi tacto, cerrando los ojos por una fracción de segundo. Habíamos sobrevivido a los demonios. Habíamos enterrado a los monstruos en sus propias jaulas. A veces, la vida te quita la vista para que aprendas a ver de verdad. A veces, te paraliza el cuerpo para que descubras quién está dispuesto a mover montañas por ti. A mí me tiraron al fondo de un pozo oscuro, pero allí abajo, donde la alta sociedad no llega y los millones no importan, encontré la única luz que valía la pena seguir. Y mientras el sol se ponía sobre nuestra nueva vida, supe que el silencio del millonario había terminado para siempre, dando paso, por fin, a la voz de un hombre verdaderamente rico.